bueno, pues iniciamos nueva serie. Esta serie se llama Vivir por Fe. Di conmigo, Vivir por Fe. Y el tema de hoy es Señor, sálvame. Es una serie muy padre. Todo julio vamos a estar hablando de la fe. Lo importante es que es tener fe y cómo Dios se agrada cuando tú le crees y tú tienes fe. Pero antes quisiera que me acompañaras a una oración. Vamos a orar. Te voy a pedir que dispongas tu corazón. Yo sé que la alabanza estuvo preciosa. Aclimató la atmósfera de este lugar. Un saludo para todos los que nos ven del sur de la Florida, de Tlaxcala, de Guadalajara, San Diego. Un abrazo a todos, porque después nos reclaman que no los saludamos. Los amamos, los bendecimos y un abrazo a todos. Y vamos a pedirle en este momento que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu infinito amor y misericordia. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí en este lugar. Yo te pido, Señor, que seas tú el que prepares los corazones. Te pido, Dios, que sea tu palabra la que caiga en cada corazón, tratando, Señor, con cada persona, transformando, moldeando, levantando, restaurando, fortaleciendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es poder de vida. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos levanta, nos redime, nos edifica. Gracias, Señor, que sea este día más cortante que una espada de dos filos y que atraviese todo discernimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, voy a leer la porción bíblica y ya después estamos en esta enseñanza. Pueden ir a Mateo 14, en pantalla están. Pueden ir también usar sus Biblias electrónicas, pero no para que chateen, ¿ok? Nada más para que vean la palabra. Y vamos a darles lectura. Mateo 14, lo voy a leer, Mateo 14, 22, en Reina Valera 60. Dice a partir del verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, cuando el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, estando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, demanda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Wow. Yo no sé a ti, esta palabra a mí me habló, la he estudiado otras veces, pero en este estudio me habló muchísimo, porque la palabra de Dios es viva y siempre está hablando a tu vida. Di conmigo, así es. Y el capítulo 14, estudiando un poquito el contexto donde está escrita esta palabra, el capítulo 14 inicia justo cuando Herodes el tetrarca está persiguiendo
la fama de Jesús, Herodes el tetrarca acababa de mandar a decapitar a Juan el Bautista. Y cuando Herodes el tetrarca persigue esa fama de Jesús, él piensa en su mente y dice, es Juan el Bautista el que ha resucitado. Entonces, vemos aquí en capítulo 14, así inicia, ustedes después estudienlo. Yo voy a hacer el estudio de estos versos nada más. Pero dice la palabra que cuando los discípulos de Juan el Bautista toman el cuerpo, porque pues estaba decapitado, ¿verdad? Toman el cuerpo, le dan sepultura, le informan a Jesús. Y al informarle a Jesús, Jesús pues se retira, toma una barca, se retira y en ese momento que se retira, ora. Yo me imagino que Jesús estaba demasiado triste. Yo me imagino que había una relación muy estrecha entre él y su primo Juan. Yo me imagino que el corazón del maestro estaba desconsolado en ese momento, pero o sea, se estaba recuperando en lo que era la oración. 14:14 y saliendo Jesús, bueno, estoy en el verso más o menos 13, estoy haciendo un resumen para llegar al 22. Dice la palabra que sale Jesús, y cuando sale Jesús, después de que sale del desierto, ve una gran multitud de personas que tuvo compasión. Jesús es enterado de la noticia, Jesús se retira, toma una barca, se retira, y al retirarse se sorprende de ver una gran multitud que le seguía. Una gran multitud que le seguía, una gran multitud que estaba hambrienta de que el Señor le respondiera, una gran multitud que deseaba los milagros del Señor, una gran multitud que no podían estar sabiendo que estaba allá, sabiendo que está, es como si dijera, está en Ensenada Jesús, es como si fuera caminando de aquí en Ensenada, no me importa la distancia. En ese tiempo no había medios de transporte, en ese tiempo nada más el medio de transporte eran las piernas, y Jesús sale de su oración y ve la gran multitud y dice la palabra que tuvo compasión. Di conmigo, compasión, ¿verdad? Y ahí mismo en el 14:15 dice que anochecía y que se acercaron los discípulos y que el lugar era desierto y que había que despedir a la multitud. Los discípulos de Jesús le dicen, Señor, el lugar es ya desierto, ya está cayendo la noche, hace falta despedir a esta multitud para que vaya y coma. Y me encanta el Jesús que le servimos, me encanta el Jesús que predicamos, me encanta el Dios que tenemos como nuestro Salvador, porque es un Dios que está en todos los detalles. Dice la palabra en el verso 16 que el Señor le dice, no tienen por qué irse, darle de comer. Y los discípulos, sacadísimos de onda, porque te estoy hablando que era una multitud, mínimo 10,000 personas, una multitud mínimo 10,000 personas. Y el Señor le dice, no tienen por qué irse, darles de comer. Y entonces los discípulos, sacados de onda, le dicen, no tenemos más que 2 panes y 2 peces. ¿Cómo le vamos a dar a más de 10,000 gente 2 panes y 2 peces para alimentar a todos ellos? ¿De dónde lo vamos a sacar? Y entonces el Señor que multiplica donde no hay, el Señor que siempre está presente, el Señor que está atento, escucha, a ti, a mí y a nuestra necesidad. Dice la palabra que tomó los panes, los bendijo, tomó los peces, los bendijo y hace el milagro de la multiplicación. Y dice la Biblia que 5,000 hombres fueron llenados, sin contar mujeres y niños. O sea, mínimo, si 5,000 son llenados, mínimo en ese lugar habían mínimo 10,000 personas o más. Y todos fueron completamente alimentados.
Me voy entonces ahora a la palabra, dándote un poquito el contexto. Dice la palabra que enseguida que Jesús hizo, entonces, dice la palabra que ya se da el milagro, ¿verdad? Y en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¡Wow! Yo esta porción bíblica la había estudiado muchas veces, pero mira lo que me resalta. O sea, tenemos a un Jesús milagroso, tenemos a un Jesús que se preocupa por su gente, tenemos a un Jesús que multiplica, o sea, estamos hablando de Dios hecho hombre, amén, que multiplica los panes. Estamos hablando que en su humanidad él estaba triste por la noticia de Juan el Bautista. Me quiero suponer que en toda esa gente, estás hablando de mínimo 10,000 personas, ministrar a los leprosos que a lo mejor venían, ministrar a los ciegos, ministrar a los cojos, ministrar a los desolados, a los atribulados de espíritu. Jesús estaba ministrando a todos. Entonces dice la palabra que después que los ministra, después que les hace los milagros, después que les da de comer, les da una instrucción a sus discípulos y le dice a sus discípulos: toma la barca, adelántense, vayan a la ribera. Pero fíjate, lo que a mí me conmueve y me enseña como sierva de Dios, dice que despedida, o sea, dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Wow. Jesús despedía a la multitud. Jesús, te lo repito, Jesús despedía a la multitud. Eso a mí me dice, y escribí estas notas, eso me dice y me enseña que un siervo, un pastor, tiene que ser, número 1, generoso con su tiempo. Número 2, humilde. Número 3, servidor de todos. Número 4, atento a las necesidades de todos. Escucha. Número 5, accesible. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, accesible. Accesible. Esta es la iglesia, no es el lugar del espectáculo donde los hombres son acordonados para que la gente no los puedan tocar. Eso es antibíblico. Me opongo totalmente a eso. Es antibíblico. Jesucristo, hecho Dios hombre, en su encarnación, en su humanidad, después de atender multitudes, él se metía entre ellos y los despedía. Ese es el Dios que nosotros tenemos que imitar. Ese es el Dios que nosotros tenemos que seguir. Ese es el modelo que me enseña que humildad tiene que ser primero que conocimiento. Ese es el modelo que me dice que tengo que estar generosamente y accesible para todos. ¿Cuántos dicen amén? Yo he ido a lugares donde no me dejan orar por las personas. Y no estoy hablando de 10,000 gente. Estoy hablando a lo mejor de 2,000 personas. Cordones hacen. Y si vieras que me siento tan mal, porque mi llamado no es ese. ¿Sabe lo que es un siervo? Es un siervo. Es servirle a Dios. Esa es la característica de un siervo. De lo contrario, la gente se puede volver, ¿sabes qué? Un ídolo. Y en lugar de adorar a Dios, adoras al hombre que está en la plataforma. Porque tienes carisma, porque tiene influencia. Como puede la gente adorar a un cantante o un artista. ¿Estamos de acuerdo? Pero mira lo que me dice la palabra. Que él se tomó el tiempo para despedirse. Se tomó el tiempo para despedirse. Ese es el primer signo de amor por las almas.
El primer signo de amor por las almas no es que tú las evadas. El primer signo de amor por las almas es que tú las atiendas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén quiere decir, así es. Y dice, esto es lo primero, así que, wow, toca mi corazón. Y dice la palabra, que despedida la multitud, lo segundo, lo primero que te dije, ¿cuál es? Accesible, ¿sí o no? Generosidad, ¿no? Dice la palabra, que despedida la multitud, mira lo que nos enseña también en la Biblia, dice que sube al monte a orar. Wow. Sube al monte a orar, aparte, solo, aislado, cuando llega la noche. Si Jesús, después que hace los milagros, después que está con la gente, después que se entrega al 100%, aparte se va a orar para depender del Padre, cuánto más tú y yo no lo tenemos que hacer. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda así. Queremos el trabajo así. Queremos la solución así. Queremos que el matrimonio se restaure así. Los jóvenes quieren que el trabajo les caiga del cielo así. Quieren que los problemas se hagan en automático y tipo micro express así. Todo así, rápido, sin oración. Porque me puedo perder la serie de Netflix. Mucha gente le invierte más a las redes sociales que a oración. Y se les olvida que la oración es el arma poderosa. El arma poderosa número 1 para tener éxito en mi vida, en mis relaciones, en mi entorno y en todo lo que yo haga. Eso es número 1, la oración. Es en la oración, mira, si nosotros tenemos que buscar ese tiempo, y te voy a poner versículos, si me pones los versículos, son nada más referencias de cómo Jesús oraba. La Biblia nos enseña que nuestro Señor oraba. Nuestro Señor no oraba poquito, nuestro Señor oraba mucho, 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 mucho. Todo el tiempo se la pasaba orando el Señor. Y mira, tan solo referencias. Lucas 3, 21, 22. Marcos 1, 35 al 36. Lucas 5, 15. Lucas 6, 12, 13. Mateo 11, 25, 26. Juan 0, 6, 11. Mateo 14, 19. Marcos 6, 41. Lucas 9, 16. Mateo 14, 22. Marcos 6, 46. Juan 6, 15. Marcos 7, 31 al 37. Mateo 15, 36. Marcos 8, versos 6 al 7. Lucas 9 al 18. Lucas 9, 28 y 29. Lucas 10, 21. Lucas 11, 1. Juan 11, 41, 42. Mateo 19, 13 al 15. Marcos 10, 13, 16, Lucas 18, del 15 al 17, Juan 12, 27 y 28, Mateo 26, 26, Marcos 14, 22, 23, Lucas 22, 19, Lucas 22, 31 al 32, Juan 17, 1 al 26, Mateo 26, 36, 46. Lucas 22, 39, 46, Marcos 14, 32, 42, Lucas 23, 34, Mateo 27, 46, Marcos 15, 34, Lucas 23, 46, Lucas 24, 30, Lucas 24, 50, 53. Hasta cuando estaba en la cruz, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la vida de una persona, la vida de un creyente se basa en la oración. Se basa en la oración porque es en la oración, escucha, la oración es la que te conecta
con Dios. De nada te sirve que tú sepas manejar la palabra de Dios si no estás conectado a ella. La oración te conecta con Dios. Es en la oración donde se provocan los milagros. Es en la oración donde tenemos dirección. Es en la oración donde el Espíritu Santo nos guía. Es en la oración donde somos confrontados. Es en la oración donde tenemos sanidad. Es en la oración donde somos ungidos y llevados al siguiente nivel. Es en la oración donde mi matrimonio se restaura. Es en la oración donde el joven se endereza. Es en la oración donde tú arrancas con pasión. Es en la oración donde crecemos. Es en la oración donde somos moldeados. Es en la oración donde derramamos nuestro corazón. Es en la oración donde somos preparados directamente por el Espíritu Santo. Es en la oración donde nos perfecciona. ¡Wow! Es en la oración donde se ganan todas completamente nuestras batallas. No hay otra. Es en la oración. Una vida de oración es una vida que depende de Dios. Una vida de oración es una vida, escucha, que no se puede deprimir. Una vida en oración no puede tener ansiedad. Una vida en oración va a poder manejar las emociones negativas. Las va a poder manejar porque es una vida en oración. Es una vida que está dependiendo de Dios. Señor, ayúdame. Es una vida solitaria con Dios. Esa es una vida de oración. Y continúo porque lo primero que me enseña es el ser accesible. Lo segundo que me enseña es a tener una vida de oración. Lo tercero que me enseña es, continúo, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y en el 24 dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, yo soy de Cuba. Cuba es una isla, está rodeada por mar. Si algo vino en mis ojos desde que yo nací fue mar. Si algo experimentó mi vida fue siempre agua, 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 agua. Y me fascina el agua y me fascina el mar. Y yo te puedo asegurar algo. Yo te puedo asegurar que en la noche, si no hay una buena luna y estás en el mar, tú puedes poner la mano y tan siquiera no la ves en el medio del mar. ¿Ok? No la ves la mano. Entonces, yo leo esto, dice, y la barca estaba en medio del mar. El evangelista Juan, el apóstol Juan, da un poco de datos. Más o menos dice que la barca estaba de la orilla a donde se encontraba, estaba a 6 kilómetros. O sea, literalmente en medio del mar. Entonces dice que la barca estaba en medio del mar. ¿Y qué? ¿Cómo? A ver, repítelo. ¿Suavizada? ¿Empujadita? No, dice que la barca literalmente estaba ¿qué? Azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, azotada, golpeada. Hazte cuenta, yo me puedo imaginar a esos discípulos que acababan de estar en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que su maestro le había dicho, adelántense, yo los alcanzo. De pronto ya es, y la Biblia nos da detalle, dice que la tercera vigilia, estamos hablando más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, de la madrugada, que sucede eso. Y me puedo imaginar de pronto la barca en medio del mar, los discípulos nerviosos, el mar se empieza a agitar, un viento que estaba imparable y estaba en contra. Me puedo imaginar las olas y me puedo imaginar el caos en ese momento. Aparte, la oscuridad de absolutamente no poder ver nada. Y dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, dice la palabra que se turbaron. Cuando una persona está turbada, estamos hablando de una persona que está con miedo. Estamos hablando de una persona que está
ansiosa. Estamos hablando de una persona que está temerosa. Te voy a decir, y aquí yo sé que hay varios médicos que no me pueden dejar, no me pueden decir que no. Hay varios médicos, estoy viendo ahorita aquí, amigos de esta congregación. El primer signo del miedo es taquicardia. El segundo, empiezas a sudar. Hay sudoraciones. Cuando entras en un caos, en una crisis que no sabes qué hacer. Pierdes el control. El tercero. O sea, te empieza a dar una ansiedad tremenda y empiezas a perder el control. Todas estas emociones tenían, imagínate, una persona miedosa, bueno, una persona no miedosa, una persona en una crisis de miedo, con ansiedad, con pánico, con taquicardia, con incertidumbre, turbado, nos vamos a morir. Ahora imagínate los 12 allá adentro. Quiero que te lo cheques por un momento. El contagio. Estamos hablando de una catarsis colectiva, diríamos en psicología. En medio del mar. Estaban turbados. Era así como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Te lo estoy tratando de poner un poquito más descriptible. Pero lo que te estoy diciendo no se acerca ni tan siquiera al momento que ellos estaban viviendo. Era un momento 100% de crisis. Di conmigo crisis. Dice la palabra que los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, dice que se turbaron. O sea, llegaron a un nivel mayor del temor. Porque en ese momento en que se turban, se les olvidó quién era su maestro. Y en lugar de ver que era su Señor, pensaron que era un fantasma. Wow. Y creo, si tú estudias la Biblia, vas a verte por ahí por Mateo 8, que ya esta experiencia ya la habían tenido. Una tempestad en la barca y Jesús, dice la palabra, Mateo capítulo 8, que estaba descansando. Y ellos estaban atormentados. Ellos estaban en crisis, estaban en histeria. Nos vamos a ahogar, Señor. Pero ¿cómo es posible que te duermas? Mira nada más la crisis que hay, la tempestad, la tormenta. Y Jesús calmó. Ya tenían conocimiento. Quiero que te ubiques en esto. Ellos ya sabían quién era el maestro, ¿sí o no? Ellos habían visto milagros, cómo Jesús resucitaba. Ellos habían visto cómo Jesús multiplicaba el pan. Ellos habían visto cómo Jesús sanaba. Ellos habían visto ya cómo Jesús, su Dios, le había dicho a los mares, a los vientos, a las olas, se calman, y todo se calmaba. Pero aún así no pudieron distinguir. Su miedo era más grande que la fe, y no pudieron distinguir que ahí estaba el maestro que venía por ellos. Su miedo, cuando una persona tiene miedo, ve cosas que no son. Cuando una persona tiene miedo, se paraliza en su vida. El miedo es una emoción primaria, pero también es la emoción que usa Satanás para secuestrar la fe de un ser humano. Dice la palabra en el verso 27 que enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Esa frase de yo soy, ahí estaba afirmando quién era Él, el Todopoderoso. Yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy que desde Génesis se revela ante Moisés. Uno de los nombres de Dios, el yo soy. Y ahí se pone el Señor enfrente y le dices: no te desanimes. Hoy te está diciendo a ti: no te desanimes. Yo soy. No te desanimes. Porque quieres que te diga una cosa, que una de las cosas que hace el miedo es provoca desánimo a tu fe.
El miedo hace que la persona huya. El miedo hace que la persona abandone. El miedo hace que la persona deje, que la persona se aleje. Porque donde hay miedo no puede haber fe. No entran, no conviven. Y Jesús les dice: tened ánimo. Y yo leo tened ánimo, es como ten confianza. Eso Dios lo puede resolver. Ten ánimo, confía, tranquilo, tranquila. Yo sé que a lo mejor te está asustando demasiado el viento que está soplando. Ese viento no está a espalda, ese viento está de frente y está soplando demasiado fuerte que no puedes ver. Pero Jesús te dice en este día: no tengas miedo, no te inquietes, ten fe. Y dentro de esa barca estaba un discípulo que muchos se pueden identificar. Pedro, hiperactivo, impetuoso, impulsivo, un Pedro sin miedo a nada, un Pedro que cuando el Señor le llama decide seguirlo a la primera y dejar todo. Un Pedro que le dijo a Dios: yo no te voy a negar, y sí lo negó. Un Pedro tan humano como tú y como yo. Un Pedro aventado. Un Pedro que le decía: sí, Señor, aquí estoy. Y sale ese discípulo Pedro y dice la palabra que le dice en el 28: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si tú existes, como me acaban de predicar en este día, entonces yo no tengo que llamarte, Señor, y tú vas a hacer ese milagro. Casi. Eso es un acercamiento pero con duda, un acercamiento pero con reto, un acercamiento con barrera. Es un acercamiento que impide mi 100% de entrega. Es un acercamiento que no me deja. Es un acercamiento como cuando tú o yo en momentos de debilidad le podemos decir al Señor: sí, yo sé que existes, pero dame la prueba. Existes, pero hazme esto. Existes, pero Jesús, nuestro Señor amado, nuestro Salvador, nuestro Dios amoroso, bueno, no dijo nada en ese momento. ¿Sabes una cosa? Me encanta y lo voy a compartir, lo voy a predicar desde mi corazón. Jesús no te va a cuestionar la fe como no se la cuestionó en ese momento a Pedro. En ese momento lo que le dijo a Pedro fue: aun cuando Pedro dudó, aun cuando Pedro lo retó, aun cuando Pedro en su ímpetu estaba ahí queriendo lanzarse, Jesús le dijo: ven. Y hoy el Señor está usando mis labios para decirte: ven. Ese es el llamado que tenemos. Ven. Vamos a tener el congreso de los niños, la escuelita de los niños de verano. Ven. Hacen falta manos en la obra. Ven. Me encanta porque no hay requisitos para Cristo. Solamente es el corazón que se le entregue y ya. Ven. Ven, Jesús te llama. Ven, Jesús te llama. Y que si lo escuchen bien tus oídos. Jesús te está llamando este día. Ven. Te tienes que recordar una cosa: que esta vida, todo lo que hacemos es temporal. Nos tenemos que preparar para la eternidad. No me voy a llevar mi casa, no me voy a llevar mis títulos, no me voy a llevar ni los recuerdos. Mentira la canción que dice los recuerdos, mentira, porque el cerebro se muere y no recuerdas nada.
te vas a llevar tu salvación cuando te vayas. Tu salvación es lo que te vas a llevar cuando te vayas. Y dice la palabra que el Señor le dice: ven. Y en ese momento, este amado Pedro desciende de la barca. ¡Wow! O sea, estamos en el medio del mar. Hay un viento que está azotando la barca. La barca me la puedo imaginar moviéndose. Está la oscuridad. Está la atmósfera. No está fácil, no hay armonía, no hay una atmósfera relax. Está la atmósfera intensa, nerviosa. Y en ese momento cuando el Señor le dice ven, Él no la pensó. En ese momento, quién sabe cómo le hizo con su equilibrio, con su balance, pero agarró y se fue con Dios. La tomó a la primera y dice la palabra, wow. Dice la palabra que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Eso me recuerda mucho ese primer llamado cuando Cristo te dice ven. Y tú no la piensas dos veces. No piensas en tus crisis económicas, no piensas en tu crisis con tus padres, no piensas en tu crisis con tu pareja, no piensas con nada. Ese es el primer amor que brota, que le dice sí, sí Señor, voy. Y me bajo de la barca y voy. Es el primer momento que no razonas la fe. Es el primer momento que lo que hace tu corazón es latir, latir, latir sin cesar por Cristo. Es el momento cuando Pedro se va. Escuchó nada más la voz de su maestro que le dijo ven. ¿Sabes qué? Que los otros 11 estaban ahí nada más. No tuvieron el valor de hacer lo que tenía Pedro en ese momento. Dice la palabra y te describe la palabra que descendió, andaba sobre las aguas, andaba hasta ahí. La fe de Pedro iba bien. Hasta ahí el nivel de fe, de creerle a Dios cuando el Señor le dijo ven. El no poner sus cosas por delante, hasta ahí va bien. El no poner nada, hasta ahí va bien la entrega. Pero mira lo que pasa. Dame el otro, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Wow. El fuerte viento representa los problemas de tu vida. El fuerte viento viene siendo esas broncas que de pronto se avecinan, de las cuales no tienes el control. El fuerte viento viene siendo esos que tú sabes que no puedes hacer absolutamente nada más que confiar en Dios. El fuerte viento puede ser el divorcio por el que estás pasando. El fuerte viento viene siendo la depresión por la que estás. El fuerte viento viene siendo la parte que te sientes frustrada, que no sabes qué hacer con tu vida. El fuerte viento viene siendo la enfermedad que tienes. El fuerte viento puede ser los problemas con tus hijos. El fuerte viento azota. El fuerte viento golpea. El fuerte viento no lo puedes controlar tú, no lo puedo controlar yo. Ese es el fuerte viento. El fuerte viento puede ser una adicción. El fuerte viento puede ser una muerte y no sabes cómo salir adelante. Ese es el fuerte viento. Dice la palabra que al ver el fuerte viento tuvo, ¿qué? ¿Qué tuvo? Y esto a mí me da una clave tremenda, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Me da una clave súper. Porque cuando tú decides mirar el problema, cuando tú decides ver tu crisis, cuando tú decides ver lo que tú no puedes arreglar, que te angustia, en ese momento entra el miedo a tu vida. En ese momento entra el miedo. Y cuando entra el miedo, ¿sabes qué pasa? Pierdes la fe y dejas de caminar. Dice la palabra que tuvo miedo. Miró el problema, no se enfocó en su Dios.
Se le olvidó las primeras palabras. Ven, Pedro. Como hoy el Señor te dice a ti, ven, sal de esa barca, mírame a mí, no mires lo que está alrededor de ti, porque no puedes tú, pero yo sí puedo. Y dice que empezó a hundirse. Y es que cuando tomamos la decisión de ver los problemas, estamos también tomando la decisión de no creerle a Dios que Él los puede. Cuando veo la decisión de que mi alrededor se está derrumbando, estoy tomando al mismo tiempo la decisión de no creerle a Dios que Él lo puede levantar y restaurar en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando un ser humano pierde el enfoque, cuando un ser humano pierde el enfoque de lo que es Cristo, el enfoque de lo que ha sido llamado, se hunde. El problema te asfixia, el problema te ahoga, el problema te corta la respiración, el problema trae angustia a tu ser, el problema trae insomnio, el problema te quita la paz, el problema te desenfoca de tu propósito actual. Yo no sé si tú sabes que Dios te ama por encima de todos los problemas que tú puedas enfrentar este día. Dáselo fuerte porque es para Él. Y dice la palabra Yo me imagino que se ahogó poquito y tragó poquita agua. Nada más. Y así es nuestro Dios, A veces permite que traguemos poquita agua, pero nunca que nos hundamos. Ese es su amor y su misericordia. Y dice la palabra que empezó a hundirse y dio voces diciendo, la oración más corta de la Biblia es esta, y la hizo Pedro: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Yo con esto no puedo, pero tú sí. Es más, yo creo que no razonó, que estaba tan fuerte lo que estaba experimentando, estaba tan dura la situación, que lo que gritó en ese momento fue un grito desesperado, saliendo de su corazón, gritándole: Señor, sálvame, sálvame. Y sabes una cosa, me encanta porque dice la palabra: clama a mí. ¿Y qué? Clama a mí y yo te responderé. Dios no es un Dios sordo. Dios es un Dios que ama, es un Dios que responde, es un Dios que levanta, es un Dios que salva. Y dice la palabra que en ese momento que Pedro le dijo: Señor, sálvame, dice la palabra que extendió la mano, asió de él. Wow. Cuando Jesús viene a nuestras vidas y nos salva de la adicción, nos salva de los malos caminos, nos salva de las malas decisiones, nos salva del coqueto mundo que nos destina a un fracaso sin Dios, nos salva de tantas cosas. Primero, como lo hizo con mi vida, lo hizo la de Pedro y lo hizo con la tuya. Primero te da la mano y te levanta. ¿Y sabes qué? No te cuestiona nada. En ese momento, ¿sabes qué hizo? Salvó. Le dio la mano a Pedro, lo levantó, y después que se aseguró que ya estaba en la barca, entonces le dijo: hombre, y esto es para ti hoy también, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? No sé cómo esté tu corazón, no sé cuál es la tormenta por la que estás atravesando,
Pero sé que Dios te trajo aquí para que tú escuches esta palabra. No sé si sea a lo mejor una enfermedad emocional, que te sientas hundida o hundido. No sé si es una crisis existencial que no sepas en este tiempo qué hacer con tu vida. No sé si sea una crisis financiera, no sé si sea una crisis matrimonial, individual, no sé si sea una enfermedad. Pero lo que sí sé es que el Señor quiere extender su mano para que tú la tomes y levantarte, porque eso es lo que Él sí sabe hacer. Jesús lo que sí sabe hacer es levantar a sus hijos cuando claman a Él y le dicen: Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, yo no puedo. Eso es lo que sí sabe hacer Cristo. Viene a tu vida y ¿sabes qué? Te salva. Viene a tu vida y ¿sabes qué? Te levanta. Viene a tu vida y ¿sabes qué? Te limpia. Viene a tu vida y ¿sabes qué? Te ama, te abraza, porque nunca, aunque la riegues, te tengo que decir esto, nunca te dejará de amar. Nunca, nunca, nunca Jesús dejará de amarte. Y me gustaría orar por ti en esta tarde. Orar por ti que también ves esta prédica. Cierra tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. No sé en qué situación viniste. No sé cómo está tu corazón. No sé qué es lo siguiente que tengas que enfrentar. A lo mejor no tienes problema, pero igual esto te prepara para más adelante los problemas para vencer. Pero es un buen momento donde si tú estás aquí y quieres entregarle tu vida a Cristo y anteriormente no habías hecho esta oración y hay un anhelo en tu corazón de entregarle la vida a Jesús, es un buen momento para que levantes tu mano con tus ojos cerrados. Y levántala alta, que Dios lo pueda ver. Una mano que le dice: ven, Señor, a mi vida. Y una mano que clama diciéndole: sálvame, ayúdame. Una mano que clama diciéndole: te necesito. Una mano que clama diciendo: sí, Señor, yo quiero. Y si tú no has hecho esta oración, yo te voy a pedir que pongas tu mano en tu corazón. Dios bendiga a todos los que acaban de levantar sus manos. Pon tu mano en tu corazón y quiero que digas conmigo: Señor Jesús, yo te pido que vengas a mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego lo que soy, te entrego mi crisis, te entrego mi situación, te entrego todo, Señor. Declaro con mis labios que tú eres mi Señor. Declaro con mis labios que tú eres mi Salvador. Declaro con mis labios que tú eres mi sanador. Declaro con mis labios, Señor, que tú eres mi Dios todopoderoso. Y te pido perdón con todo mi corazón. Perdóname por tener poca fe. Perdóname por tener el control. Perdóname por no entregarte todo lo que yo no puedo cargar. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús te pido perdón. Pero aquí estoy, Señor, con un corazón desnudo, clamando a ti en esta tarde, diciéndote: Señor, sálvame. Diciéndote que tú eres mi Dios. Diciéndote: Señor, te necesito en mi vida con urgencia. Necesito que seas tú quien dirija mis pasos. Necesito, Señor, que seas tú que tomes el control. Necesito que seas tú quien obres en esta situación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie y que juntos alabemos al Señor. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde
tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá De lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. oh, Si tú estás aquí por primera vez, por segunda vez, y tú tomaste la decisión de este día entregarle tu vida a Cristo, es la mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida. Es la decisión de salvación. Dice Pablo que con nuestros labios confesamos para perdón, que con el corazón se cree para justicia y con la boca para salvación. Yo te invito a que no te quedes ahí. Hoy es tu día de ese encuentro personal con Dios, que te dijo ven, y tú tomaste su mano. Hoy es el día que el Señor, tu Salvador, ha tenido un encuentro contigo. Es el día donde ese problema, si tú decidiste en esta hora entregárselo a Él, Él lo hará en el nombre de Jesús. Y si tú estás aquí, tú puedes pasar a ese cuarto de oración. Ahí están personas que quieren orar por ti, para que se afiance esa decisión que tú tomaste. Esto no es un cambio de religión, esto no es absolutamente nada. Esto es cuando yo le digo a Cristo, tú eres mi Señor, mi Salvador, como una decisión que hace más de 20 años yo tomé, y vino a mi vida y empezó a transformarla, y vino a mi vida y empezó a iluminarla, y vino a mi vida a darle sentido, y vino a mi vida a llenarla. Entonces este es un momento que tú no te puedes ir, mi querida amiga y mi querido amigo. Si tú tomaste este día esa decisión, pasa para que oren por ti y para darte un abrazo de bienvenido a la familia de Cristo. En el nombre de Jesús, le damos un aplauso a Dios.